Hola, bienvenidos. El testimonio que estás a punto de escuchar, estoy seguro, va a tocar tu corazón. Pero antes, tengo una invitación para ti. ¿Alguna vez has pensado ir a visitar la Casa de la Virgen de Guadalupe en México? Pues esta es tu oportunidad. Tenemos una invitación para ti a una peregrinación completamente mariana. ¿Cuándo? Del 7 al 14 de diciembre del 2026. Los lugares que estaremos visitando serán los siguientes: Basílica de Guadalupe, Tlatelolco, Santuario de Tulpetlac, Zona Arqueológica de Teotihuacán, Santa María Tenochtitlan, Cholula, Puebla, San Miguel del Milagro, Basílica de Ocotlán, Casa Museo de la Beata Conchita Cabrera, Centro Histórico de la Ciudad de México y Museo Nacional de Antropología. Todos los lugares con una gran presencia guadalupana. Además, esta peregrinación está espiritualmente muy bien planeada, porque no solamente harás este recorrido, sino que también se hará el acto de desagravio en el Zócalo capitalino, escucharás el himno con nuestra hermana Paola Saucet y vivirás la Misa de las Rosas en la Basílica de Guadalupe. También se hará la consagración a la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. No te puedes perder esta oportunidad. Si tú estás interesado, mira, aquí está el número de teléfono. Llámale a nuestro hermano Héctor Morales, mándale un mensaje o llámale y di: yo quiero más información de esta peregrinación. Recuerda, la Virgen de Guadalupe te está invitando a que vayas a su casa. Te esperamos. Yo nací en una familia meramente católica, una familia de rosario todos los días, una familia de misa todos los domingos, con una particularidad. Yo era de esos niños un poquito inquietos. No sé si alguna vez los han visto, de esos chiquillos que están en misa y empiezan a correr por los pasillos, se brincan las bancas y cuando usted se dio cuenta, pues ya el chiquito está por todo lado, ¿verdad? Hacen bulla. Bueno, yo tengo un par de hijos así. Ya heredaron algo del papá. Pues imagínese usted a mi mamá, cuando trataba de tranquilizarme porque no me quedaba quedito en la misa, ¿verdad? Buscaba un método muy sofisticado y pedagógico para un niño, vea. Me metía un pellizco y me quedaba quedito. Pero no crean, como niño, aún así yo decía, pero resulta que está el sacerdote predicando sobre el amor de Dios y me vienen y me pegan un pellizco. Entonces, no que muy cristianos. Ya uno, a pesar de ser un niño, empezaba a cuestionar la fe. Recuerdo que en el rosario me pasaba lo mismo. Imagínese un niño inquieto, 1 hora rezando el rosario. Y no es como hoy en día, que a los niños pues les tienen otro tipo de rosario, más pequeñito, 3 Aves Marías, sino que en aquel entonces era el rosario para adultos. Y entonces lo que yo hacía era que me ponía a rezar el Ave María y era: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Por qué hacía eso? Para que terminara rápido el rosario. Pero entonces salía por ahí mi papá y hágalo bien, ¿verdad? Y yo decía, pero no, que estamos rezando y me están pegando. Y uno normalmente empieza a pensar cosas malas. De hecho, lo que más aleja a las personas de la fe es el testimonio de nosotros como cristianos. La gente empieza a cuestionar que los sacerdotes homosexuales o pedófilos, o que los laicos que muy borrachos o que muy fiesteros. La gente empieza a cuestionar la fe de la iglesia, la fe de los cristianos por su testimonio. Y yo desde chiquitito ya yo cuestionaba esas cosas. Claro, ahora yo entiendo que el cristiano es un ser humano. Al cristiano, o sea, cuando usted se hace en cristiano, no es que le sale una aureola y alas. No, sigue cometiendo errores como cualquier ser humano, con la diferencia de que se esfuerza por estarlos cambiando. Y recuerdo que, bueno, ya un poquito más grande, yo hice la primera comunión como cualquier niño. Cuando ya tenía un poquito más de cuerpo, mi mamá me empezó a decir, bueno, ahora usted tiene que ir a misa solito. Imagínese usted, un niño que no tenía mucha afinidad con las cosas de la iglesia, a mí me dicen, vaya a la misa, y yo lo que hice fue que me fui para la heladería. Y así, todos los domingos cambiaba de ruta, y cuando mi mamá me preguntaba, yo decía, sí, yo andaba en misa. Y así le pasa hoy día a muchos jóvenes, ya no van a la iglesia. Recuerdo que ya un poquito más grande, me sentía hombre, adolescente,
ya simple y sencillamente no volví a la iglesia y empecé a vivir la vida como cualquier joven, a ser loco, ¿verdad? Hice y deshice todo lo que uno puede hacer como joven. Decimos popularmente que hice la vida loca, ¿verdad? Pero no tan loca como la hizo Ricky Martin, ¿verdad? Sí. Pero sí andaba siendo loco, esa es la verdad. Era un buen hijo, eso sí. Yo siempre llegué temprano a mi casa, 4, 5 de la mañana, llegaba con el pancito. No, de hecho, que no es mentira, o sea, yo llegaba con el pan para desayunar, de las fiestas que me pegaba toda la madrugada. Pero siempre que llegaba, a la hora que fuera, 1, 2, 3 de la mañana, yo encontré a mi madre, de rodillas, rezando el rosario, pidiendo por este pecador. Y yo era tan, pero tan malo en ese momento, tan desgraciado, que todavía, en lugar de agradecerle, le decía, ¿para qué hace usted esas cochinadas? Eso no sirve para nada, no ve que yo estoy bien en la calle, no me pasa nada. Claro, ¿qué me iba a pasar si esa mujer pasaba rogándole a Dios para que no me sucediera nada? Y no es mentira, yo recuerdo que en algunas ocasiones yo iba caminando en lugares peligrosísimos y yo veía cómo los delincuentes me pasaban a la par y no me hacían nada, no me asaltaban. Una vez recuerdo que hubo una redada, los policías cayeron y yo estaba en medio de la redada y era como si yo no existiera. Yo pasaba por en medio de los policías y los delincuentes a los que estaban persiguiendo y ni me volvían a ver. Ahora entiendo que es que mi madre mandaba ángeles y arcángeles, bajaba a los santos, la Virgen María estaba rezando junto con mi señora madre, pidiéndole a Dios para que a este pecador no le pasara nada. Recuerdo que, bueno, una vez mi mamá me invitó a ir a una convivencia. Todavía estaba un poco joven, tal vez unos 17 o 18 años. Ya yo había empezado a tener un rechazo total a las cosas de la iglesia. Ella me insistió de que fuera al retiro, como tal vez muchas de ustedes les han hecho a sus hijos, y simple y sencillamente yo no quería. Pero era tanta la necedad que un día le dije, bueno, hagamos un trato. Yo voy al retiro, pero eso sí, usted no me vuelve a insistir que vaya a las cosas de Dios. Y mi mamá me dijo que sí. Ah, buenísimo. Fui al retiro, recuerdo que a la par mía había un muchacho que era drogadicto, otros ladrones. Bueno, yo ahí me sentía como el más bueno de todos. Fariseo definitivamente, ¿verdad? Yo decía, pero ¿qué hago yo aquí, entre tanto pecador? Y yo empiezo a ver cómo a través del transcurso de aquel retiro, aquellos jóvenes empiezan a cambiar. Venían reacios, con los brazos cruzados, y empiezan a decir que han encontrado a Cristo y que ahora de verdad lo han recibido. Y yo los veo alegres, los veo brincando, aplaudiendo, y yo por dentro seco. Simple y sencillamente no sentía nada. Yo miraba a aquellos jóvenes que nos estaban impartiendo el retiro y yo decía, todo eso ya yo lo sé. Ah, yo crecí de siempre en la iglesia católica, ya yo me sé lo que enseñan aquí. Recuerdo que terminó el retiro, nos dijeron, vamos a ir a confesarnos con un sacerdote. Ya algo me habían metido en contra de la iglesia y yo lo que me pensé fue, confesarme yo con un pecador, no igual, no, peor que yo. Pues yo decía que los sacerdotes eran lo peor de este mundo. Y recuerdo que nos pusieron a un misionero, un africano, que se vino de misionero a Costa Rica. Imagínense usted, hay muchos que piensan que para hacer misión hay que irse a África. Y resulta que más bien ellos vienen aquí, ¿ah? Porque aquí es donde está la misión. Y recuerdo que yo hice aquella fila y me topé con aquel sacerdote, negro, unos ojos blanquititicos, así grandotes, pero con un semblante de paz que no podía explicar.
Sin embargo, yo es el egocentrismo, ¿verdad? Aquella prepotencia mía, yo llegué y le dije, disculpe padre, yo no vengo aquí a confesarme con usted. Solamente vengo a hacerle una pregunta. ¿Por qué es que yo no siento nada? Yo veo que todos estos jóvenes ya se convirtieron, brincan, patalean, están alegres, y yo la verdad es que no he sentido nada. Aquel hombre me miró y me dijo, hijo mío, aún no ha llegado tu hora. Yo me quedé esperando nada más para ver qué más me decía, y me dijo, vete en paz. Yo lo que me pensé por dentro fue, seguramente no sabe ni hablar español, entonces solo eso sabe decir, y fue lo único que me dijo. En el momento yo no entendí lo que quería decir. Sin embargo, yo seguí viviendo mi vida, salí de aquel retiro como si nada hubiera pasado. Mi mamá pues no volvió a insistirme. Eso sí, utilizaba una estrategia que se las aconsejo, es buenísima. Yo ya les dije que se sintonicen con Radio Fides. Bueno, ella agarraba el radio y le ponía todo el volumen cuando yo estaba ahí. Entonces, aunque yo no quería escuchar de las cosas de Dios, pasaba escuchando de las cosas de Dios. Y más de una vez yo escuchaba algo y yo decía, como que tiene razón, como que sí es cierto. Es una buena estrategia. Ahí va quedando la semillita. Poco a poco llegará un momento donde sea el tiempo de Dios y esa semillita empiece a crecer y dé frutos. Recuerdo que también, bueno, ya inicié a trabajar, ya mayor de edad empecé a trabajar y me tocó trabajar con un abogado. Este abogado resulta que era ateo. Había un grupo, un círculo de abogados, doctores, ingenieros, profesionales, y todos eran ateos. Imagínese usted un joven rodeado de ateos que quieren y están dispuestos a hacer todo lo posible para enseñarle a aquel joven cuál es la verdad. Es decir, no existe Dios. Recuerdo que me compartían libros sobre ateísmo. Llegaban y me sentaban y me decían, léase esto para que conozca cuál es la verdad. Y yo recuerdo que empecé a leer libros muy famosos como El Manifiesto Comunista de Karl Marx, bastante famoso. Libros de todo tipo. Había uno que se llamaba Comunismo y Socialismo. Había otro, ese tenía un título fenomenal. Se llamaba El Manual del Perfecto Ateo. Imagínese usted qué clase de libro. Y yo recuerdo que yo leía aquellos libros, claro, ese manual es como una introducción al ateísmo. Y le da todos los argumentos antirreligiosos, es un ataque total hacia las cuestiones de la fe, hacia la Iglesia Católica, a todo lo que se llama religión. Pero también le dan argumentos a unos científicos. Que la evolución, que venimos del mono, que no venimos de Dios. Que el Big Bang y resulta que el universo, una gran explosión y se formó la galaxia y todo lo demás. Y claro, uno empieza a ver todo esto muy interesante. Los argumentos son poderosos. Sin embargo, recuerdo que después de un tiempo de estar trabajando con ellos, estaba en mi casa viendo tele. A mí me encantaban los documentales aquellos de El Planeta Azul, no sé si los recuerdan. Aquellos paisajes hermosos, los animales, aquellos ríos, las montañas, era algo maravilloso, uno se extasiaba de ver las maravillas del planeta Tierra. Y en ese momento que yo estoy cambiando canales, me topo con un documental justamente sobre el planeta Tierra. El documental trataba de la perfección del planeta Tierra. Hablaba de que, por ejemplo, si no hubiera oxígeno, simple y sencillamente, no hay vida. Si no hubiera agua, simple y sencillamente, no existimos. De hecho, tenemos en la Tierra tantas ventajas para que exista la vida que literalmente tenemos un campo de fuerza invisible. Lo que desearían los científicos hoy día desarrollar, nuestra atmósfera. Es algo que lo hace perfecto porque los rayos solares no pueden penetrar con la intensidad que podrían hacernos daño. Es más, estamos en la posición exacta y perfecta para que el Sol no termine convirtiendo al planeta Tierra
en un desierto total o en un cubo de hielo. Recuerdo que al final, pues, del documental sale un hombre diciendo, imagínense que yo me encontré este reloj en la arena. Yo llego, lo tomo y resulta que el reloj es perfecto. La hora, los minutos, los segundos son exactos. Y yo llego a la conclusión de que este reloj se hizo solito, de la nada. Resulta que yo llego a la conclusión de que como lo encontré en la arena, la atmósfera ahí, la presión, la arena, todos los componentes ahí, hicieron que se formara este perfecto reloj. ¿Ustedes lo creerían? Yo recuerdo que en ese momento yo caí en cuentas y dije, ¿cómo es posible que yo crea que el planeta Tierra, que el universo, se creó de la nada? De hecho, los mismos científicos dicen que de la nada, nada sale. Si yo le digo a usted que tome la nada y haga algo, ¿qué puede hacer? Nada. Por conclusión, yo llego y digo, ¿cómo voy a creer que no existe un Dios? Ese era el fin del documental, demostrar que existe Dios. Ahora, como católico, me doy cuenta que el argumento era de un católico, aunque el documental era evangélico. Resulta que un fiel católico científico fue el que llegó a decir, yo voy a llegar a dejar de creer en Dios el día que se me demuestre que un reloj puede existir sin relojero. Obvio que tiene que haber un relojero. Bueno, resulta que aún así, yo recuerdo que llegué y concluí y dije, sí, debe de existir un Dios, pero no me afecta en mi vida. Y seguí viviendo mi vida loca. A veces, y la iglesia en esto ha sido muy clara, la razón no nos da el don de la fe. El don de la fe es un regalo de Dios. Puede que yo sea una persona muy inteligente, cosa que no estoy diciendo que lo sea, pero la sola razón no nos puede llevar a la fe. La razón nos puede ayudar, nos puede motivar, puede ser propicia para la fe, siempre y cuando tengamos una buena intención del corazón. Yo recuerdo que simple y sencillamente dije, bueno, existe Dios, pero no afecta mi vida. Es decir, me convertí en un agnóstico, abandoné la bandera del ateísmo y tomé la bandera del agnosticismo. Ateo significa no Dios. Agnóstico significa no conozco a Dios. Es decir, no tengo el conocimiento sobre Dios. Y ninguno de los seres humanos lo tiene tampoco. Las religiones no la tienen, ni ningún cristiano, ni ninguna otra cultura tiene el conocimiento de Dios para que vengan a decirme nada. Entonces seguí viviendo mi vida como cualquier otra persona. Llegué a, digámoslo así, humanamente a tener éxito, éxito material. Tuve mi propio negocio, tuve carrito, ¿ah? Antes andaba en carrito, ahora ando en bus, ¿verdad? Tuve poder, gente a mis órdenes. Sin embargo, dentro de mí siempre existía un vacío. Yo recuerdo que simple y sencillamente, aunque podía hacer lo que quisiera, eso no me satisfacía. Entonces buscaba otros placeres que me dieran esa satisfacción que yo buscaba. En un momento entré en una crisis total, empecé a perderlo todo, ya no hay carro, ya no hay negocio, ya no hay dinero, y resulta que me acordé que había un Dios salvavidas. ¿Ah? ¿Alguna vez han escuchado del Dios salvavidas? Es ese que solo buscamos en los momentos de emergencia. Claro, Dios tenía un plan para mí, porque yo lo busqué porque necesitaba algo de Él, pero lo que no iba a pensar, o más bien lo que no sabía que Él había pensado, era que tenía otros planes para mí totalmente diferentes. Yo recuerdo que yo le empiezo a pedir a Él muchas cosas. Lo primero que hice fue buscar alguna iglesia
dónde congregarme. Y yo dije, aquí hay que buscar a Dios porque estoy mal. Me quitaron todo como el famoso Job. Aquí es buscando a Dios. Y recuerdo que busqué una iglesia pentecostal, se hizo un llamado, venga, reciba a Cristo como Señor y Salvador y será salvo, por lo menos así se lo dan a entender a uno. Y yo recuerdo que no lo pensé, yo sinceramente se los digo, yo ni siquiera lo medité, simple y sencillamente caí desplomado de rodillas, llorando lágrimas amargas y pidiéndole a Dios perdón por todo lo malo que había hecho. Me reconocí pecador, cosa que yo jamás en la vida. Yo decía que yo era muy bueno, aunque andaba haciendo cosas malísimas. Es que yo como no mato a nadie. Es el dicho hasta de mucho católico. Es que yo no robo. Yo no mato. Yo no miento. Dicen, ¿verdad? Que no mienten. Entonces soy muy bueno. Yo recuerdo que no, yo quedé desnudado ante la presencia de Dios y yo le dije, Señor, perdóname porque te he ofendido. Y recuerdo que llegó como una luz a mi cabeza, donde escuché una voz que me decía, hijo mío, ahora ha llegado tu hora. Inmediatamente me vino a la memoria aquel sacerdote católico que me había dicho aquellas palabras. Y las entendí, pero estaba en un culto evangélico. Dios ya estaba trabajando para mi proceso de conversión. Recuerdo que, como era un aficionado a la lectura, lo primero que me dio fue un deseo de conocer sobre la palabra de Dios. Y recurrí inmediatamente a este maravilloso libro que nos ha regalado la Iglesia Católica. No todos lo saben, pero es que lo que nuestros hermanos evangélicos le llaman palabra de Dios es capital católico. Fue la Iglesia Católica la que definió cuáles son los libros inspirados. Yo recuerdo que esta Biblia que ustedes ven en mis manos fue mi primer Biblia. Yo la compré cuando todavía no era católico. Lo que me gustó es que la Biblia traía un CD. Entonces agarré el CD, lo puse en la computadora y adivinen qué pasó con la Biblia. Se llenó de polvo. Nunca la volví a agarrar. Y entonces yo estaba entretenidísimo porque venía historia del cristianismo, historia de la iglesia, historia de la Biblia, bueno, cosas. Pero era una afición por la lectura lo que yo tenía. Cuando realmente yo me convierto al Señor, me acuerdo que tengo una Biblia y recurro a esa Biblia. Sin saberlo, una Biblia católica. Una vez más, Dios ya estaba presentándome la fe católica sin que yo lo supiera. Porque para mí, en aquel momento era lo mismo una Biblia católica que una Biblia evangélica. Traen los mismos versículos, la misma Biblia. No sabía las grandes diferencias que hay entre una Biblia católica y una evangélica. Sin embargo, pues yo empecé a leerla de principio a fin, como buen evangélico. Nadie me enseñó, yo aprendí solito, ¿verdad? En la Iglesia Católica se enseña que para leer la Biblia primero hay que empezar por el Nuevo Testamento. Pero yo, como buen evangélico, agarré el Antiguo Testamento y empecé. Hasta que llegué al Nuevo Testamento y finalmente al Apocalipsis. Además de la Biblia, recuerdo que me integré a un grupo ecuménico. Digo ecuménico entre comillas, porque no importa si usted es protestante luterano, no importa. No importa si usted es pentecostal, si usted es bautista, no importa si es católico. Venga, aquí no le hablamos de religión, le van a decir. Aquí no le hablamos de religión, aquí solamente hablamos de Jesucristo y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y yo dije, qué bonito. Aquí, ¿verdad? No hay pleitos entre los hermanos, todos se dan la mano, todo es una pura felicidad. Y yo me la creí. Lo que después me enteré es que no era como me la pintaban. ¿Por qué? Porque le daban a uno muchos libros. Le decían, bueno, aquí hay libros de esto, se los recomiendo. Y resulta que los libros, muchos de ellos hablaban en contra de la Iglesia Católica. Y como yo era buen lector, yo me compraba 3, 4 libros por semana y me los leía. Y empecé a agarrar
un cierto rechazo hacia la Iglesia Católica. Este grupo, irónicamente, le dicen a usted, vuelva a la iglesia de sus padres. Pero resulta que los que son católicos, algunos vuelven a la Iglesia Católica. Y otros dicen, no, es que lo que aprendí ahí es que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, y se terminan yendo de la Iglesia Católica. Recuerdo que poco a poco fui conociendo un poco más de la doctrina evangélica, me uní a grupos ya un poco más sectarios, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones. Imagínese usted, yo me leí todo el libro de Mormón, todo el libro de Mormón. Luego me enteré que los mormones ni siquiera, los más fieles se lo leen, pero la mayoría, 4 paginillas y ya se aburrieron y dejan de leerlo. Sin embargo, para los mormones, el libro de Mormón está por encima de la Biblia, aunque usted no lo crea. Para ellos es un libro superior y más perfecto que las Sagradas Escrituras. Algo increíble. Yo recuerdo que yo hice una comparación y legítimamente vi que era una falsa copia de la Biblia, porque básicamente el libro de Mormón tiene un montón de historias que se ve que están copiadas de la Biblia y mal redactadas tras de eso. Y por ahí me enteré también después de que el mismo libro de Mormón había sido modificado cualquier cantidad de veces y bueno, al final le habían metido mucha mano. Recuerdo que en ese proceso me cuestionaron el asunto de la Biblia. A mí se me había enseñado que el Papa era el anticristo, que la Iglesia Católica era la gran ramera, que todas las doctrinas de la Iglesia Católica eran abominables ante los ojos de Dios. Un par de preguntitas así sencillitas. Levanten la mano a los que les han dicho idólatras por tener imágenes. Levanten la mano. Sí, le han dicho idólatras. O le han dicho, usted no tiene que ir a María ni a los santos porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Levanten la mano. Sí. La gran mayoría, que el purgatorio no existe, que la Eucaristía es simbólica. Bueno, les voy a confesar algo, yo era de esos que andaban atacando al católico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a usted como católico le enseñan a ser muy ecuménico, claro, en un sentido no real de lo que significa realmente la palabra ecumenismo, pero se le enseña que usted debe ser muy ecuménico. Sí, a nosotros como católicos se nos enseña que hay que amar a nuestros hermanos evangélicos, ¿sí o no? ¿Alguna vez en la iglesia le han dicho que hay que odiar a los evangélicos? ¿Verdad que no? Yo tampoco les vengo a hablar de eso. Yo no les estoy diciendo aquí que es que los evangélicos se van a condenar o que un testigo de Jehová va para el infierno, ¿verdad que yo no he dicho eso? No. Pero resulta que fuera de la Iglesia Católica el concepto que ellos tienen es muy diferente al suyo. Para el evangélico, usted, solo por ser católico, ya está condenado. Si usted dice, soy católico, pobrecito, se fue al infierno. Tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Oiga, nosotros los católicos hemos aceptado a Cristo desde siempre. ¿O es que acaso, porque ellos lo que le dicen a ustedes, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo? Ese es el argumento de ellos. Ahora bien, los católicos creemos eso. Claro, lo confesamos todos los domingos en la misa. ¿O es que acaso no decimos que Jesús es el Señor en el credo apostólico? Y no decimos que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces, estaríamos diciendo que todos los católicos son salvos. Pero yo en aquel momento lo veía desde la perspectiva evangélica. Usted, solo por ser católico, está condenado. Yo recuerdo que llegó una hermana y me dijo, pero usted tiene un problema. Usted usa una Biblia católica. ¿Y? ¿No es la misma palabra de Dios? No, porque su Biblia tiene 7 libros de más. Mentira, le digo yo. Y agarro. Y empiezo a ver el índice. Y lo comparo con una Reina Valera. Yo tenía ya varias Biblias para hacer estudios bíblicos, pero no me había percatado que mi Biblia tenía 7 libros más
que la versión Reina Valera. Y cuando la llego a comparar, digo, mira, sí es cierto. Por casualidad, esos libros ya yo los había leído y me habían parecido una fuente riquísima de revelación. De hecho, varios de esos versículos me habían dado respuesta a muchas inquietudes que yo tenía como evangélico. Recuerdo una vez, yo tengo un amigo, se llama Leonardo Incera, él fue teólogo bautista, pero no el promedio de teólogo evangélico. Él estuvo estudiando 4 años en un seminario evangélico. Es decir, él no era que iba a estudiar, es que él vivía donde estudiaban como lo hacen los sacerdotes católicos. Él se graduó como teólogo bautista. Y él me decía, yo hice mi tesis de teología en el libro de los Proverbios. Si yo hubiera sabido que existía el libro de la sabiduría de Salomón, que tiene todavía textos más ricos, para poder haber hecho la tesis, lo hubiera hecho con ese. Porque a mí me parecía maravilloso, me decía él, el libro de los Proverbios, pero el libro de sabiduría es tan bello. Es que la gente no sabe, por no leerlo, por no conocerlo, terminan rechazándolo. Yo recuerdo que en ese momento hubo como una oposición dentro de mí de que no, esto está mal. Como que estos libros no pueden dejar de ser inspirados solo porque alguien lo diga. Recuerdo que ese mismo día yo llego y empiezo a cuestionar a mi papá. Mi papá es un hombre de mucha fe, pero es un hombre muy sencillo. Él no le habla a usted si no va a decir algo contundente. Él no discute con usted si no le va a decir algo que tenga la verdad. Pero yo entonces llegaba y le decía, papi, pero vea lo que dice la Biblia de la Virgen María, le decía yo. Vea, tu madre y tus hermanos, no, mi madre y sus hermanos son todos aquellos que creen en la voluntad de Dios. Ya. Pues resulta que, ve, está rechazando a María. Y ustedes adoran a María. Por lo menos eso era lo que yo creía. Que el católico adora a María. Y recuerdo que él me decía, no, Eddie, nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos. No, pero es que ustedes le rezan, ustedes se arrodillan ante las imágenes de ellas. Sí, pero nosotros no la estamos adorando. Yo no entendía lo que él me decía. Recuerdo que le digo yo, vea, es más, le voy a demostrar con la enseñanza de su iglesia que usted está equivocado. Me fui, busqué una computadora, internet, y busqué respuestas sobre la Virgen. Pero tuve tan mala suerte que encontré una respuesta muy mala. Esa es la verdad, era bien mala. Decía la respuesta que en las apariciones de la Virgen María, la iglesia nunca aprueba las apariciones, sino que las niega. ¿Cómo es eso? Sigue uno leyendo y decía, es que la iglesia cuando va a declarar algo sobre una aparición dice así, no hemos encontrado nada en tal aparición que contradiga la fe de la iglesia. Entonces lo están negando, no lo están afirmando. Ese era el pretexto mío, ¿verdad? Yo decía, si la iglesia fuera contundente diría, sí, encontramos que todo lo que se dice en esta aparición es verdadero y conforme a la iglesia católica. Pero no, como decía, no encontramos nada que contradiga la fe de la iglesia, entonces yo decía que lo negaban. Y yo llegué donde mi papá y le enseñé aquel documento. Vea, él, solo le voy a decir una cosa más, para que no sigamos discutiendo. Si la iglesia católica lo dice, es porque es cierto, y se acabó. Pero papi, se lo voy a repetir una vez más. Si la iglesia católica lo dice, es porque es cierto, y se acabó. Yo me pensé por dentro, pobrecito mi papá, ya le lavaron el cerebro.
Recuerdo que mi mamá estaba escuchando ahí tras bambalinas y muy astutamente llegó y se le ocurrió llamar a una persona. Un conocido de nosotros, tiene un cierto parentesco conmigo, por eso normalmente nos llamamos primo, aunque no somos primos, pero nos decimos primos. Y me dice mi mamá, Eddie, acabo de hablar con fulanito. No les voy a decir el nombre porque él me ha pedido siempre reservarlo. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Amén. Resulta que le dice a mi mamá, dígale que me llame, que hablemos de la palabra de Dios con Biblia en mano. Y dije, sí, con Biblia en mano, sí. Y yo llego y lo llamo, ¿y qué, primo? ¿Todo bien? Véngase para acá. Y claro, yo llegué, me fui para allá y nos sentamos a conversar. Para mi sorpresa, él me dice, bueno, ahora sí, hablemos de la palabra de Dios. Claro, yo tenía un concepto muy bueno de él, porque desde que yo era niño recuerdo que él siempre ha estado en los caminos del Señor, pero en la Iglesia Católica. Ha sido un hombre de mucho testimonio de vida. Resulta que desde niño él estaba en los grupos de la iglesia, él era el que andaba invitando a los demás jóvenes a que se unieran al grupo de la iglesia. Ya un poco más adulto se convirtió en predicador católico y hasta anduvo fuera del país predicando como misionero. Entonces para mí era aquel concepto de, es que ese sí es un buen católico. Pero yo me pensé, imagínese usted, si así es como católico, ahora imagínese cómo será evangélico. Me voy a ir a convertirlo. Claro, y cuando yo me siento con él, no sabía que él tenía otros planes para mí. Recuerdo que empezamos a hablar de muchos temas, entre ellos el famoso tema del canon bíblico. Claro, los argumentos que él me daba sobre la historia del canon bíblico eran contundentes. Realmente las sociedades bíblicas arrancaron los libros deuterocanónicos solo por un asunto de intereses económicos, porque ya no iban a recibir dinero de otros grupos. Y si seguían imprimiendo las Biblias con los libros deuterocanónicos, simple y sencillamente les quitaban el dinero. Claro que se inventaron sus argumentos para quitarlos. Y empezaron a decir que la Iglesia Católica los añadió y que la Iglesia estaba equivocada y demás. Pero hubo un tema en particular que es crucial en esto de la fe católica y la fe evangélica o no católica. Es el tema de las imágenes. Yo recuerdo que él llegó y me dijo, bueno, a ver, ¿qué tema quiere usted conversar? Yo de una vez iba pero con los tacos de frente. El tema de las imágenes. Entonces llega él y me dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia habla sobre las imágenes? Lo tenía listo de una vez. Éxodo capítulo 20. Si usted tiene la Biblia por ahí, sería bueno que lo lea. Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Yo llegué y le dije, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos ídolos, ni les darás culto. Palabra de Dios. Recuerdo que yo decía, ya con esto lo fulminé. Con esto ya no hay otra respuesta. Y él me dice, entonces no me puedo hacer ningún tipo de imagen. No, ningún tipo de imagen. ¿Tener imágenes es pecado? Sí, tener imágenes es pecado. Ya. Y entonces, ¿por qué Dios manda hacer imágenes? No, Dios no manda hacer imágenes. ¿A dónde está eso en la Biblia? Porque lo crucial de esto es, ¿dónde lo dice en la Biblia? Así le enseñan a uno fuera de la Iglesia Católica. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Recuerdo que este hermano me dice, bueno, hagamos una cosa. Primero veamos el texto
dentro de su contexto. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Así de sencillo. Resulta que llega él y me dice, vamos a ver. Número 1, dice Éxodo 23. Oiga lo que dice. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Verdad? No tendrás otros dioses. Me hace él esta pregunta. ¿Dónde la Iglesia Católica ha enseñado que la Virgen María o los santos son dioses? Yo, siendo un evangélico sincero, yo tenía que admitirle que no. La Iglesia Católica no enseña ni que María ni que los santos son dioses. De hecho, me pregunta él, a ver, ¿cuántos dioses cree la Iglesia Católica que hay? Yo fui a catecismo de niños. Es lo primero que le enseñan a un niño. Y yo le dije, un solo Dios. En la Iglesia Católica no puede haber idolatría porque nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en 3 divinas personas. Amén. Y la fe trinitaria no solo es católica, también es evangélica, porque el 95% de los no católicos creen en la Santísima Trinidad. Yo recuerdo que en ese momento, pues, yo dije, sí, pero no, es que ustedes hacen imágenes de la Virgen María y hacen imágenes de los santos. Ah, bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces qué nos dice el contexto del libro del Éxodo. Porque recuerden que yo les cité Éxodo 23, pero me dice este hermano, vea, vamos a Éxodo 25. Oiga, era nada más de pasar 2 páginas. Vea, 1, 2. ¿Vieron qué fácil? El contexto nos debe de enseñar de qué está hablando Dios. Dice Éxodo 25, 18. Dios le está hablando a Moisés. Y resulta que Dios le está dando las indicaciones de cómo va a ser el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cajón más o menos de 75 metros de alto por 75 de ancho y 1,5 metros de largo. Pero sobre el arca le dice Dios a Moisés, asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Palabra de Dios. Mucha atención porque Dios le está mandando a Moisés a hacer imágenes. Imágenes de querubines. ¿De dónde son los querubines? No te harás imagen alguna de lo que hay en él. Pero ¿cómo es esto? ¿Será que se contradice la Biblia? ¿Se contradice la palabra de Dios? Yo recuerdo que yo había leído un libro evangélico que me decía que la palabra de Dios no se contradecía, sino que se complementaba. Recuerdo que yo llego y le digo a este hermano, vea, pero es que me parece que aquí la Biblia se contradice. ¿Y sabe qué me respondió? No, la Biblia no se contradice, se complementa. Eso es evangélica. ¿Cómo es posible que me diga que la Biblia no se contradice? Esa es mía. Sí, cuando Dios dice, no te harás imagen alguna, se refiere a las imágenes de los dioses falsos, de los dioses paganos. Pero Dios no tiene ningún problema en que usted haga una imagen para rendirle culto, para rendirle honor a quien honor merece, como dice la Sagrada Escritura. De hecho, los judíos no tienen problema en hacerse una imagen del rey David. Yo no sé si ustedes saben, pero los judíos mantienen imágenes hasta el día de hoy de sus profetas. Para ellos no hay problema en tener una imagen. El problema es en tener imágenes de ídolos, es decir,
dioses falsos. Por eso nosotros debemos decirle no a los ídolos, pero sí a las imágenes. Amén. Yo recuerdo que llegué, fueron muchas las cosas que hablamos. Yo llegaba y le decía, ve hermano, es que ustedes se arrodillan delante de las imágenes. Entonces llegaba él y me decía, Josué 7:6. Josué y todo el pueblo de Israel se arrodillaban delante del arca de la alianza que tenía los querubines. ¿Para qué? Para orarle a Dios. ¿Por qué utilizaban el arca de la alianza para orar? Porque para ellos era un objeto sagrado. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo sé como evangélico que la mayoría de evangélicos agarran la Biblia, la abren, normalmente la ponen en la cama y se arrodillan delante de la Biblia para orarle a Dios. ¿Será que están adorando la Biblia? No, obviamente yo no creo que un evangélico adora la Biblia, solamente que es un punto de referencia para enfocarse en la oración a Dios. Eso es todo. Es lo que hacemos los católicos con las imágenes de María, con las imágenes de Jesús o con las imágenes de los santos. Yo recuerdo que fueron muchos los argumentos. Yo llegaba y le decía, pero es que ustedes se van a la Virgen de los Ángeles. Claro, yo no le llamaba a la Virgen de los Ángeles. En aquel momento, y disculpen tal vez si les suena un poco grosero, pero yo me expresaba así. Es que ustedes van a donde esa piedra a pedirle que les haga milagros y se pegan esa caminada. Recuerdo que yo días antes le había dicho a mi mamá, porque ya venía la peregrinación a la Virgen de los Ángeles, y yo le dije a mi mamá, vea, yo le juro que nunca voy a ir a donde está esa piedra. Así se lo prometí yo a mi mamá. Adivinen qué estaba haciendo 15 días después. Llega y me dice este hermano, imágenes que hacen milagros. Números capítulo 21. En el libro de los Números, resulta que una vez más Dios se dirige a Moisés. El pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios y contra Moisés. Dios les manda un castigo, serpientes en el desierto. Las serpientes empiezan a morder a los judíos y empiezan a morir varios judíos. Pues resulta que entonces se dirigen donde está Moisés y le piden a Moisés que interceda. ¿A qué le suena eso? Interceda ante Dios por ellos. Dios se va donde Moisés y le dice que salve al pueblo de Israel. Y vean lo que le contesta Dios a Moisés. Números capítulo 21, versículo 8. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al ver la serpiente, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Me pregunta este hermano, dígame una cosa. ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia ha predicado que Dios es tan poderoso que puede utilizar imágenes para hacer milagros? Adivinen qué respondí yo. La iglesia católica. Era la única opción. Yo no tenía otra. Solo la iglesia católica no limita el poder de Dios. Porque, vean, disculpen, es que Dios los puede utilizar a ustedes para hacer un milagro, dígame. ¿Verdad que sí? ¿Son ustedes pecadores? ¿Cómo es esto? Dios utiliza pecadores para hacer milagros y no puede utilizar cosas inertes para hacer milagros. No, de hecho nos dice la Sagrada Escritura que con los pañuelos de Pablo la gente se sanaba. Claro, Dios ve la fe de aquella persona y le concede el milagro. ¿Quién hace el milagro? ¿Dios o el pañuelo? Por supuesto, lo mismo pasa con la imagen. El milagro lo hace Dios, pero Dios también quiere ver una muestra de fe. Por eso le pedían
a los judíos que caminaran hasta la imagen de la serpiente de bronce y que fueran a verla. Y esa muestra de fe ocasionaba que Dios les concediera el milagro. Nosotros los católicos creemos que Dios concede el milagro, no que la Virgen María hace el milagro. Si bien es cierto, la Virgen María puede interceder, como lo hizo Moisés, y como lo hizo ella en las bodas de Caná, entonces María intercede y Dios hace el milagro. Amén. Bueno, yo recuerdo que cada vez que argumentaba yo algo, este hermano llegaba y me sacaba 5, 10 versículos que respaldaban la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo llegaba y le hablaba en contra de la Virgen María y resulta que él me sacaba 10 versículos a favor de la Virgen María. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy el que tengo la razón, yo soy el evangélico, yo soy el que creo en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que un hermano católico venga y me saque más versículos que yo? Recuerdo que hablamos cualquier cantidad de temas. Hablamos sobre la autoridad de la Iglesia y las Sagradas Escrituras son abundantes en demostrar que la Iglesia tiene un orden jerárquico, en que hay un Papa. Así lo dice Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Y para que no quede duda, ¿qué hace Jesús? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú, Pedro, ates, atado quedará en el cielo. Y todo lo que tú desates, desatado quedará en los cielos. Yo recuerdo que yo ese versículo lo había leído cualquier cantidad de veces. Sin embargo, no lo había entendido hasta que ese hermano me lo explicó. Es claro que Cristo le está dando una autoridad. ¿O es que acaso si yo llego aquí y le digo a alguno de ustedes, vea hermano, estas son las llaves de mi casa. A quien usted deje entrar a mi casa es como si yo lo dejara entrar. A quien usted saque de mi casa es como si yo lo sacara de mi casa. Usted tiene la autoridad en mi casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que le tengo confianza a esa persona para que hable en mi nombre. Claro, Cristo sabía que Pedro no iba a revelar cualquier cosa, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesucristo sabía que tenía la garantía del Padre del cielo que le iba a revelar al primer Papa, el apóstol Pedro, la revelación divina. Ahora nosotros, como católicos, lo entendemos. Yo eso no lo entendía. Son muchos los versículos que hablan a favor de un orden jerárquico, en donde hay obispos, así lo dice la Biblia, en griego episcopos, en donde hay presbíteros, a los que nosotros llamamos sacerdotes o curas. El título de ellos, según la Iglesia Católica, es el de presbítero, en donde hay diáconos, que son como un sacerdote, solo que casados. ¿Sabían eso? En la Iglesia Católica existe el orden sacerdotal ministerial, pero de casados. Lo curioso es que la mayoría de hombres que quieren dedicarse a la evangelización prefieren ser célibes. Y muchos andan criticando que es que a los sacerdotes hay que permitirles casarse. No, si la misma palabra de Dios también habla a favor del celibato. Yo recuerdo que toqué cualquier cantidad de temas. Hablamos de la comunión de los santos, hablamos de muchos temas, pero hubo un tema en particular, es el tema de la Virgen María. Recuerdo que yo llegué y le dije a este hermano, vea, hay un tema que ya yo me he estudiado muy bien y definitivamente yo no puedo compartir con la Iglesia Católica. Es el tema de la Virgen María. Recuerdo que este hermano llegó y me dijo, ay hermanito, vea, no me hable de ese tema, no me hable de ese tema. No ve que es mi favorito, me dice. Yo había visto todos los argumentos que normalmente se dan en contra de la Virgen María. Por ejemplo, ¿alguna vez a usted le han dicho que la Virgen María tuvo más hijos? Ah, esas yo me las sabía de memoria.
Claro, porque al católico se le ha enseñado toda la vida que la Virgen María fue siempre virgen, que no tuvo más hijos. Y para mí era muy fácil llegar y sacar los versículos bíblicos que respaldaban que María tenía más hijos. Para mí era muy sencillo demostrar que María era una mujer común y corriente, como cualquier otra. Por lo menos así se ve en el ambiente no católico. Yo recuerdo que, yo le digo a este hermano que el único tema que definitivamente yo no voy a compartir es el tema de la Virgen María. Recuerdo que este hermano me dice, yo le voy a hablar a usted de la Virgen María, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Yo recuerdo que a mí se me pararon los pelos, literalmente, porque ya veníamos hablando de muchos temas. Yo llegué a ese lugar tipo 5:30, 6 de la tarde, y fui saliendo de aquel lugar casi a las 11:30, 12 de la noche. Imagínese usted. Yo llego y le digo a este hermano, no, pero es que Jesús rechaza a la Virgen María, ni siquiera la reconoce como madre. Recuerdo que este hermano me dice, la Virgen María está en las Sagradas Escrituras y es una orden venerar a la Virgen María. Yo recuerdo que le digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras? Lucas, capítulo 1, versículo 48. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por boca de la misma Virgen María, porque se ha fijado en su humilde esclava. Y desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Me dice este hermano, lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Digo yo, sí, lo dice la Biblia. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Digo yo, sí, yo creo en la palabra de Dios. Entonces usted hace lo que le dice la palabra de Dios. Sí, yo hago lo que me diga la palabra de Dios. A ver, entonces diga conmigo, bienaventurada Virgen María. Y adivine qué tuve que hacer yo. Bienaventurada Virgen María. Repítalo otra vez, es que como que no lo escuché muy bien. Bienaventurada Virgen María. Ahora repítaselo a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus hijos, a sus abuelos, porque todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Claro, fueron muchos otros también los versículos. El ángel Gabriel, un arcángel, se le presenta a la Virgen María y le dice, salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El ángel Gabriel le rinde honor a María. Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que lo que Isabel está proclamando es movido por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiénes son los que llaman a María bienaventurada? La llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, ¿los católicos o los evangélicos? Entonces, ¿quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo?
Es más, si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, como lo hizo Isabel, lo único que tiene que hacer es llamar a María bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia. Amén. Claro, fueron muchos los versículos que tocamos. Fue algo maravilloso. Para mí fue como cuando a Pablo se le presentó Jesucristo. Porque mi conversión no es como la de otros conversos. La mía fue de un solo, fue un boom. Fue como si me botaran del caballo. Y cuando se me muestra toda la enseñanza de la Iglesia Católica desde la Biblia, es como si me hubieran quitado las escamas que se le hicieron a Pablo. Recuerdo que al final este hermano me tocó un tema. Él me empezó a preguntar, me decía, hermano, una preguntita. ¿Usted sabe qué es la Eucaristía? Entonces yo le decía, sí, claro que yo lo sé. Por dentro yo me pensaba, es simbólica. No, pero hermano, es que este tema es importante, me decía él. Es importante que usted lo sepa. Usted sabe de qué estaba hablando Jesús en la última cena. Y yo le decía, no, sí, claro, yo eso sí lo tengo bien claro. Es simbolismos. Vea, hermano, es que es importante que usted lo entienda, que lo conozca. No, yo eso lo tengo muy claro, le decía. Recuerdo que me fui para la casa, estaba mi mamá y mi papá esperándome todavía, y me dice mi papá, ¿y cómo le fue? Yo llegué y le dije, no pues, sí, como que usted tenía razón. Si la Iglesia Católica lo dice, es porque es cierto, y se acabó. Amén. Recuerdo que, bueno, le digo yo, pero me dieron este CD para que lo viera. Era tarde, pero digo yo, voy a probarlo un momentito, nada más para verle el principio. Lo pongo y la cosa se puso buena. 2 horas de testimonio. Recuerdo que justamente tocó el tema de la Eucaristía, algo increíble, algo maravilloso. Yo no me lo esperaba, ni lo entendía, yo no sabía de qué era lo que me quería hablar aquel hermano. Pero cuando veo la explicación sobre la Eucaristía, la presencia real de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies del pan y del vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Recuerdo que eso fue un boom para mí. Yo me voy para mi cuarto, dispuesto a descansar. Abro el candado de la puerta, ingreso a mi habitación y me topo con la sorpresa de que en una mesita de noche que yo tenía, aparece un libro. Yo tomo aquel libro inmediatamente, lo veo y dice, Respuestas Católicas. ¿Quién me puso esto aquí? Me fui donde mi papá, que aún no se acostaba, y le digo, Pa, usted me puso esto en mi cuarto. No, Eddie, solo usted tiene llaves de su cuarto. En su cuarto nadie entra. Me voy donde mi mamá, que también nos había acompañado a ver el testimonio. Ma, usted me puso esto en mi cuarto. No, Eddie, usted sabe que usted tiene prohibido que nadie entre en su cuarto, es intocable. Era cierto, solo yo tenía llaves. ¿Cómo llegó ese libro ahí? No lo sé hasta la fecha. Y de la misma forma que vino, se fue, misteriosamente. A alguien más está bendiciendo. Recuerdo que pasé aquella madrugada leyendo aquel libro con mis múltiples Biblias, comparando cita por cita todos los versículos de la Biblia que respaldan la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo no lo podía creer, es que es impresionante la coherencia de la Iglesia Católica con las Sagradas Escrituras. No hay nada que se le escape, todo coincide. Claro, hay que leerla en su unidad para poder entender la Sagrada Escritura. Yo no puedo leer un versículo por acá y otro por allá.
Yo tengo que leerla completa, su total interpretación que le ha dado la Iglesia Católica. Para mí fue algo impresionante. Posiblemente usted se dirá por ahí, no, pero hay cosillas que yo no creo de la Iglesia Católica. O hay cosillas, enseñanzas que a mí no me parecen. Yo le puedo dar garantía de que lo que yo he visto en la Iglesia Católica no se encuentra allá afuera. No hay otra iglesia en el mundo que pueda tener la fidelidad que tiene la Iglesia Católica con la enseñanza de Jesucristo. Recuerdo que amanecí eran las 5 de la mañana, cuando terminé de leer aquel libro y de comparar todas las citas bíblicas. Cuando amaneció, yo amanecí siendo católico para la gloria de Dios. El Señor me ha dado cosas muy bellas después de que he encontrado la Iglesia Católica. No hablo de cosas materiales porque no, ¿verdad? O sea, eso no. Pero he podido ver el poder de Dios en la Iglesia Católica. Además, pues me ha dado un matrimonio sacramental, me ha regalado una esposa hermosa, bellos hijos, me ha permitido crecer en la fe dentro de la Iglesia Católica. Recuerdo que yo decía, ahora si soy católico voy a empezar a predicar la palabra de Dios, porque resulta que mi mamá, cuando yo estaba pequeñito, me decía, Eddie, Dios me lo mostró a usted y usted va a llegar a ser un predicador católico. Y yo decía, ¿qué le pasa a esa? ¿Ah? Porque yo chiquitito eso yo no lo comprendía, yo no sabía que era que Dios le estaba dando visiones de lo que iba a suceder más adelante. Pero claro, yo digo, ahora sí, yo voy a llegar y voy a predicar en la Iglesia Católica. Y resulta que llego donde el párroco, ¿verdad? Y le dijo, padre, aquí estoy yo, para lo que usted quiera. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Vieras que tengo unas paredes ahí que hay que pintar. No se preocupe, yo le entro y empiezo yo a pintar aquellas paredes. Cuando vio el padre que no me estaba quedando muy bien, me dijo, vaya, mijito, otro día lo llamo. ¿Verdad? Pasaron casi 4 años para que me llamara. Y me dijera, Eddie, necesito que venga a dar catequesis. Necesito que dé formación. Mucho católico dice, es que a uno le cierran las puertas en la Iglesia Católica. Es que en la Iglesia Católica no lo dejan a uno que el Espíritu fluya. No, yo he escuchado esas expresiones dentro de la Iglesia Católica, pero es que hay un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo. Y Él sabía que yo necesitaba mucho más conocimiento sobre la Iglesia Católica, porque si había aprendido mucho aquel día, todavía me faltaba mucho. Y me sigue faltando mucho que aprender sobre la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica es tan rica en enseñanza que no hay forma de agotarla. Ni los teólogos más eminentes que tiene hoy día la Iglesia Católica pueden decir que lo saben todo sobre la Iglesia. Son 2000 años de enseñar la palabra de Dios. 2000 años de evangelizar a todas las naciones. No puede haber otra iglesia como la Iglesia Católica. Amén. Recuerda, si tú quieres ir a esta fabulosa peregrinación guadalupana del 7 al 14 de diciembre, ponte en contacto con nuestro hermano Héctor Morales. En la pantalla está su teléfono, pero date prisa porque los cupos son limitados.